Ella llegó como por la noche, llegó allá donde mi mamá, le dijo que si le podía dar posada unos días. Y ella venía, era, o sea, a compartir, le venía a comprar también que la ropita, a reclamar una platica también de ayuda que le llegaban a los niños, a reclamarle, a hacerle remesa. O sea, ella todo eso le había hecho a él. Ella le dijo a mi mamá que estaba haciendo un hueco para enterrarla. La llamé y nada, nada. Y ella no, incluso le dejé mensaje y nada que me contestaba. Ingresa una llamada a la central de radios de la Metropolitana de Neiva, informando que al parecer había una persona que se encontraba desaparecida desde el día anterior. Para ese momento, a simple vista, Policía Judicial puede establecer que tiene dos heridas. Es una herida en la región frontal y en la región occipital derecha. El muchacho fue porque no aceptó seguro que ella lo dejara. Como que él se enteró ese mismo día. Cuando ella llegó se enteró que ella estaba en embarazo. Que él nunca tuvo razón de que fuera agresivo, porque siempre mostró una cara a todos sus vecinos como de un buen ciudadano. Soy Alejandra Giraldo. Buenas noches. Cindy Vanessa Piña Oyola anhelaba tener un hogar estable con varios hijos junto a alguien que le diera tranquilidad y mucho amor. Vivía en un municipio de Cundinamarca, pero un día decidió hacer un viaje y terminó siendo víctima de un brutal crimen que conmocionó a toda una ciudad. ¿Quién sería capaz de quitarle la vida a esta joven inocente? Esta noche, ustedes conocerán esta historia de amor que terminó en una verdadera tragedia. Para muchos, era una muerte anunciada. Así comienza esta historia de Juan Carlos Villani, El último viaje. Este es el barrio Granjas Comunitarias, en el norte de Neiva, en el Huila. Es un barrio pobre, de invasión, de casas de madera y barro, donde mucha gente sin nada en el bolsillo llega en busca de un lugar donde vivir. En este barrio ocurrió algo que dejó consternados a todos, pues a pesar de la pobreza y las difíciles condiciones, una historia así era impensable para la mayoría. Yuli Tatiana Castañeda tiene 25 años. Vivió buena parte de su vida en el barrio y, al igual que muchos habitantes de Neiva, aún no salen del asombro por lo que le ocurrió a su mejor amiga, Cindy Vanessa Piña Oyola, en 2020, a quien conocía desde pequeña. Pues yo a ella la distingo desde que ella fue a la invasión a decirme que le ayudara a buscar un lote. Con el paso de los años, según Yuli, crecieron y entre ambas se ayudaban cuando alguna pasaba necesidades. Las dos amigas tenían algo en común. Trataban de salir adelante, viviendo en medio de la pobreza. Yo le ayudé a conseguir el lote. Cuando ella estaba mal, yo iba a la casa y yo le daba comida a ella, a los niños, hasta al marido. Para finales de 2019, Cindy Vanessa estaba viviendo en el Rosal, Cundinamarca,
porque se había separado de su pareja, Edinson Dusan Rojas, con quien tenía 3 hijos, a quienes visitaba cada mes en Neiva. Y el 29 de marzo de 2020 viajó hasta esa ciudad. Ella llegó como por la noche, llegó allá donde mi mamá y le dijo que si le podía dar posada unos días. Andrea Saavedra, hermana de Cindy, relata que la expareja de ella, Edinson Dusan Rojas, se quedó viviendo con los niños en el mismo barrio, con 2 hermanos y sus padres. Y ella venía, a compartir, le venía a comprar también que la ropita, a reclamar una platica también de ayuda que le llegaban a los niños, a reclamarle, a hacerle remesa. O sea, ella todo eso le había hecho a él. Según Julie, el 30 de marzo, Cindy Vanessa se dirigió al barrio, donde vivía Edinson y sus hijos, para saludarlos. Allá encontró a Edinson y Edinson le dijo pues que ella se podía quedar ahí porque la casa era de los 2. Ese día, Cindy Vanessa compartió con sus hijos y se vio con Edinson, pero no se quedó, y por el contrario regresó a la casa de su amiga y contó algo que le pareció muy extraño. Ella le dijo a mi mamá que Edinson le había dicho que la iba a matar y que estaba haciendo un hueco para enterrarla. Según la amiga de Cindy, lo que le pareció más extraño es que el hueco que estaba cavando Edinson estaba ubicado en el patio de la casa, a la vista de todos. Y Cindy lo tomó como una broma y no le prestó atención. Mi mamá le dijo que tenga cuidado porque eso nadie lo dice así, por decirlo. Eso es porque él tiene pensado hacerle algo. Y pues ella le dijo que no, que yo me defiendo. Esa noche Cindy se quedó en la casa de su amiga y al otro día, el 31 de marzo de 2020 en la mañana, se comunicó con su hermana vía telefónica. Eran las 7 de la mañana cuando ella me llamó. Dijo, desde ayer, desde que yo llegué, él está haciendo un hueco. Ya le ha dicho, ¿y usted para qué sigue haciendo ese hueco? Le ha dicho, con ese lo voy a ocupar con usted. Andrea, ¿por qué su hermana no se tomó en serio lo que él le dijo ese día? Que ese hueco que estaba haciendo era para ella. Ella le había dicho, le había dado risa a él. Le ha dicho, ¿qué? Dijo, sí, con ese, acá donde la voy a enterrar a usted cuando la mate. Y fue cuando ella llamó, le dijo a mi mamá incluso. Pues mi mamá le dijo, tenga cuidado, ¿sí? Y no se confíe tanto en eso, en él. A pesar de las advertencias de no regresar, ese 31 de marzo, Cindy Vanessa decidió que iba a visitar a sus hijos de nuevo. Ya reclamó una plata de Familia de Nación, compró unos yogures, unas cosas para llevarle a los niños y les llevó a los niños. Ese día a las 2 de la tarde fue la última vez que Julie vio a su amiga, quien antes de dirigirse al barrio a ver a sus hijos, hizo algo más. Ese día se hizo unos tatuajes de todos los nombres de los hermanos de ella, de la mamá. Y ese día se fue pan de Edinson. Según la mejor amiga de Cindy, ese día cuando ella llegó a ver a sus hijos, Edinson le propuso nuevamente lo mismo. Él le dijo que se quedaran, que la casa era de los 2, pues que ella podía vivir allá, así no tuvieran nada. Según Andrea y Julie, ese 31 de marzo en horas de la tarde, hablaron por teléfono con Cindy Vanessa, quien les dijo que pensaba pasar la noche junto a sus hijos. Y fue la última vez que escucharon su voz. En la mañana del 1 de abril de 2020, ni Julie ni Andrea pudieron comunicarse con Cindy, como lo hacían todos los días. La llamé y nada, y ella no, incluso le dejé mensaje y nada que me contestaba. Sistema correo de voz. Por eso Julie decidió ir a buscarla.
fuimos y ya no había ni trasteo, ni cama, ni un vaso, ni nada, ni ella. Ahí fue que le preguntamos a Edison que dónde estaba está Cindy. Y cuando usted le preguntó dónde está Cindy, ¿él qué decía? Él nos decía que ella había ido. ¿Para dónde? Que ella había ido para el marido que ella tenía. Que ¿A Bogotá? A Bogotá. Que él lo había llamado y le había dicho que se fue y ella salió y se fue. ¿Y sin nada. ustedes creyeron? Pues en un principio nosotros creímos, pero como yo sabía que ella tenía la maleta de mi mamá, yo llamé a mi mamá y le dije, mami, Cindy se llevó la maleta. Entonces mi mamá me dijo, no, mami, ella la tiene acá. Entonces yo le dije, entonces Cindy no se fue. Julie, muy extrañada, decidió volver a casa de su mamá y esperar a que Cindy llamara o apareciera. Y en ese momento no quiso llamar a William Pacheco, la nueva pareja de Cindy en el Rosal, quien aún no sabía de la desaparición, para no generar preocupación, y prefirió esperar. Ella se fue con la mentalidad de limpiar el lote y venderlo y la casa. Mientras tanto, la hermana de Cindy seguía llamándola por teléfono. No le timbraba, apagado. A toda hora el sistema correo de voz. Le mandé mensaje por WhatsApp, le mandaba mensaje de voz, escrito, no, nada. A pesar de la preocupación de Julie y Andrea de no saber nada del paradero de Cindy, pensaban que se encontraba bien y por eso no llamaron a la policía, ya que tenían la esperanza de que estuviera de fiesta o donde alguna otra amiga. Al día siguiente, el 2 de abril de 2020, Julie recordó lo que su amiga Cindy le había dicho sobre el hueco que estaba haciendo Edison un día antes para, supuestamente, enterrarla. Y por eso se fue de nuevo a la casa de él, muy pensativa en que tal vez lo que Cindy interpretó como una broma había podido ocurrirle realmente. Edison, ¿y en dónde está el hueco que usted estaba haciendo? Entonces dijo, pues ahí. Entonces yo le dije, yo lo voy a subir a ver. Dijo, pues haga lo que quiera. Y nosotros subimos a verlo y ya el hueco estaba tapado. Tapado en arena y con basura encima. Y una teja encima. ¿Y se veía algo? Y entonces yo le dije, Edison, luego ese hueco no era para una cocina. Dijo, ya no me sirve. Ya no voy a hacer nada. Y se miraba unas moscas grandes. ¿Y usted qué pensó en ese momento? No, pues en ese momento se me vino muchas cosas a la cabeza, a lo que miré el hueco, de que era un hueco no para una cocina, sino para meter a alguien ahí. Yo de una vez me metí en la cabeza que él le había hecho algo y que la tenía ahí. María Gilma Oyola, mamá de Cindy Vanessa. 2 días que no supo nada de ella y solo lo que él le dijo que se había ido para Bogotá, pues ellos creían que sí, porque como ella trabajaba. De inmediato Julie se alejó del sitio, se dirigió a su casa y llamó a la policía de Neiva. Yo llamé a la policía y me dijo, yo le dije, lo que pasa es que yo tengo una sospecha de que un muchacho mató a mi amiga. Y me dijo, ¿por qué? Yo le dije, lo que pasa es que él le hizo un hueco como la medida de un muerto para meter a alguien ahí y él lo tenía desocupado y ahorita lo tiene ocupado, precisamente cuando mi amiga se pierde. El policía que recibió la llamada se comunicó con una patrulla del cuadrante de la zona. Cuadrante 7 de Central, es tan amable, llégueme rápidamente a granjas comunitarias. Llega una información al 123, ya le regalo el número abonado. El uniformado de la policía que recibió la información es el intendente José Escobar. ¿Usted ese día dónde estaba? ¿Cómo fue lo de la llamada? ¿Cómo recibe usted la notificación? Bueno, nos encontrábamos de patrullaje realizando labores preventivas en el sector del barrio Granjas. Aproximadamente a las 4 de la tarde ingresa una llamada a la central de radios de la Metropolitana de Neiva informando que al parecer había una persona que se encontraba desaparecida desde el día anterior y había una amiga de esa persona que se encontraba muy preocupada por su compañero. Rápidamente la patrulla se dirigió a un punto donde encontraron a Julie.
Nos entrevistamos con esa persona que es amiga de la que se encuentra desaparecida del día anterior. Nos manifiesta que ha ido varias veces en las horas de la mañana y el excompañero sentimental le manifiesta que no sabe dónde está y que no da razón alguna de esa señorita. Julie les indicó exactamente dónde quedaba la casa y los uniformados subieron a pie para verificar. Llegamos acá, nos entrevistamos con su ex compañero sentimental, el señor Edinson. Nos invita a la parte interna de la residencia. Y es allí donde empezamos a preguntarle dónde se encontraba su compañera sentimental. En ese momento, según el intendente Escobar, Edinson respondió. Sin medir más palabra, llega y dice que él la mató la noche anterior. Entonces empezamos a preguntarle del por qué, dónde estaba el cuerpo, por qué llegó a esa decisión de quitarle la vida a la compañera sentimental. Que habían tenido un altercado la noche anterior, que fue lo que ocasionó, según lo que manifiesta el señor Edinson, lo que lo llevó a tomar la decisión de golpearla con una piedra en repetidas ocasiones, dicho por él mismo. Se le pregunta que dónde está el cuerpo, qué lo hizo. Nos señala de una manera muy fría que la tenía enterrada. Y él los guía. ¿Qué les dice? Que la tenía enterrada en esta parte. Se le pregunta que por qué se encontraba la tierra aún removida y nos manifiesta que él estaba tratando de sacarla nuevamente y colocarla un poco más arriba, porque ya habían muchas personas preguntándola y tenía miedo que de pronto se dieran cuenta de que él había cometido presuntamente ese delito. Ese día, intendente, ¿ustedes qué alcanzan a observar aquí en el sitio? ¿Qué se veía? El compañero de patrulla que se acercó un poco más dice que alcanzó a observar como unos dedos. Intendente, una vez ustedes observan lo que podría ser aquí un cuerpo sepultado, ¿qué hacen? Informamos rápidamente a la central de radios. Posteriormente, pues, trasladamos al señor Edinson hasta el CAI de Granjas para brindarle protección, debido a que los vecinos se estaban acercando. Lo que queríamos era evitar alguna situación que tomaran de pronto justicia por propia mano. El intendente, antes de irse con Edinson Duzán detenido, llamó a la estación de policía de Neiva para informar lo que habían encontrado, para que enviaran a un grupo de investigadores a realizar la inspección al lugar. A conocimiento encontramos a un sujeto, al parecer, ocultando un cuerpo en la zona. En ese momento, Edinson Duzán Rojas quedó capturado por el presunto delito de ocultamiento de evidencia, pero no por homicidio, ya que a pesar de la confesión y de los hechos, no se había confirmado que el cuerpo que estaba allí enterrado era el de Cindy Vanessa Piña Oyola. Todo parecía indicar que Cindy Vanessa Piña Oyola había sido asesinada y enterrada en el patio de su propia casa. Poco a poco las autoridades irían despejando esa duda a medida que excavaban en el lugar señalado por su expareja sentimental. ¿Qué encontrarán? Ya volvemos. Las autoridades desenterraron el cuerpo de Cindy Vanessa Piña Oyola, quien según la primera versión de su expareja fue asesinada por él mismo. Ahora el camino a seguir era evidenciar cómo fue asesinada. Pero además, ustedes conocerán cómo comenzó esta historia de amor que se convirtió en una tragedia. Así continúa esta investigación de Juan Carlos Villani.
el último viaje. Él era una persona que era buena gente porque pues, conmigo nunca se metió y él nunca tenía problemas con nadie. No le gustaban los problemas. Ese 2 de abril de 2020, la tranquilidad del barrio Granja Comunitaria, en la ciudad de Neiva, se vio interrumpida por un macabro crimen. Crimen que para la amiga y hermana de la víctima era una muerte anunciada. Andrea, si su hermana hubiera tomado en serio esa supuesta chanza de Edinson de que ese hueco era para ella, ¿esto se hubiera podido evitar? Sí, se hubiera podido evitar. Pero ella no. Digo, pues que la manera de él de ser, pues no creía que fuera a ser capaz, ¿sí? Se refería a la expareja de Cindy Vanessa, Edinson Dusan Rojas, quien le había confesado a la policía que había cometido el crimen e incluso había indicado dónde estaba el cuerpo. La gran pregunta que se hacía la familia de Cindy y su mejor amiga era ¿por qué Edinson Dusan Rojas la había asesinado? Pero esa respuesta tendría que esperar. Mientras tanto, las autoridades comenzaban a buscar el cadáver. El coronel Diego Vázquez, comandante de la Policía de Neiva. Es algo que nosotros como Policía Nacional también repudiamos, cualquier tipo de violencia contra nuestras mujeres, y por eso nuestro compromiso de capturar a este tipo de personas que cometen estos hechos graves contra nuestras mujeres. Los investigadores del CTI y de la SIJIN llegaron a las 4 de la tarde de ese 2 de abril de 2020. Comenzaron a acordonar la zona. Retiraron de la escena a los 3 niños, quienes en ese momento no sabían que su mamá probablemente estaba muerta. Y luego comenzaron a cavar. A los pocos minutos hallaron el cadáver. Daniel Parada Bermúdez es el director seccional de Fiscalías de Huila. Director, ¿qué elementos encontraron los investigadores del CTI en ese momento, ahí en el sitio, cuando lograron encontrar el cuerpo de Cindy? Para ese momento, a simple vista, Policía Judicial puede establecer que tiene 2 heridas. Es una herida en la región frontal y en la región occipital derecha. ¿Heridas producidas con qué tipo de elemento? Contundente. De hecho, Edinson reconoce que él fue el que le causó esas heridas y él dice que la golpeó con una piedra. Ese día los investigadores del CTI de la Fiscalía y los miembros de la SIJIN de la Policía Nacional encontraron varios elementos. Que el cuerpo había sido sepultado a pocos metros de la vivienda. Que había sido envuelto en una lona verde y también que había sido sepultado a pocos centímetros de profundidad. Afortunadamente, pues para la investigación no fue un hueco profundo, porque si hubiese sido muy profundo, pues seguramente no se hubiera podido esclarecer este feminicidio. Caía la tarde calurosa en Neiva y el olor ya daba cuenta de lo que ahí había ocurrido. Una vez el cuerpo fue descubierto en su totalidad, quedó plenamente establecido que correspondía a Cindy Vanessa Piña Oyola, quien para ese momento tenía 22 años. De inmediato la familia de Cindy fue avisada. Cuando pues nos dijeron esa noticia, nosotros pues sentimos que todo se nos derrumbó. Todo era como una pesadilla, un sueño, como que no creíamos en en esa noticia que nos estaba dando, que ella estaba muerta, no. Las labores de levantamiento del cuerpo se extendieron hasta la noche y mientras eso ocurría, Edinson Dusan Rojas, quien había sido capturado horas antes, fue presentado en audiencia pública. La Fiscalía acude ante un juez en función de control de garantías y allí le formula en principio imputación
por los presuntos delitos de ocultamiento y alteración de elementos materiales probatorios. Y él acepta. Y él acepta. La muerte de Cindy Vanessa generó mucha conmoción, pero sobre todo tristeza y rechazo de los habitantes de la ciudad de Neiva. Durante esos días la noticia se emitió por varios medios de comunicación y la Policía Nacional también lo registró de esta manera. Esta persona habría asesinado a su excompañera sentimental con elementos contundentes. Posteriormente toma el cuerpo y cava un hueco sobre el patio de su casa donde entierra el mismo. Y posterior a ello, entonces la Fiscalía, pasado ya, le formula los cargos de feminicidio. En ese momento, a pesar de su previa confesión, Edinson no lo aceptó. Y por eso, días después, la Fiscalía se vio en la obligación de demostrar ante el juez las pruebas que tenía contra él. La más importante, su propia confesión. Pero para Edinson solo había dos caminos: arriesgarse a ir a un juicio, donde probablemente ante las contundentes evidencias sería condenado a más de 50 años de cárcel, o aceptar el cargo y llegar a un preacuerdo con la Fiscalía. Eso le permitiría tener una considerable rebaja en la pena. La Fiscalía presenta el escrito de acusación y entre el espacio del escrito de acusación, la presentación del escrito de acusación y antes de la audiencia de preparatoria se llega a un preacuerdo entre el feminicida y la Fiscalía. Como hubo un preacuerdo, Edinson Dusan evitó ser llevado a juicio y seguramente también evitó ser condenado a una pena más alta. Por ahora solo debía esperar una fecha para escuchar su sentencia. Ahora la familia esperaba saber cuál sería la condena contra Edinson Dusan y confiaban en que fuera acorde con la gravedad del crimen. Pero la gran pregunta que esperaban aclarar era por qué Edinson Dusan la había asesinado. Algo que la Fiscalía ayudaría a descubrir. Pero para entenderlo, es importante conocer cómo comenzó la turbulenta historia de amor entre Edinson Dusan Rojas y Cindy Vanessa Piña Oyola, cuando ella tenía 14 años. Ese tiempo estaba participando acá del reinado, acá de la vereda de La Palmita. Y ella le tocaba, o sea, siempre se salía al peaje a pedir colaboración para hacer lo del reinado. Y ella se distinguió con él allá, se conoció. Andrea y Cindy nacieron y crecieron en La Palmita, una vereda pequeña y humilde del municipio de Natagaima, Tolima. Allí estudiaron con mucho esfuerzo la primaria, hasta que Cindy conoció a Edinson mientras él prestaba su servicio militar y ella participaba del reinado. Él la conquistó, pues él mantenía muy pendiente. Cuando ella estaba en el peaje, que dándole gaseositas, sus chocolatinas, sus detallitos, que siempre era sus peluches, sus florecitas, que era lo que más le... Y cuando sacaba tiempo, él sacaba era los sábados, tiempo, pedía permiso. Y venía y se tomaba la gaseosita, así, una cervecita hasta una cierta hora, porque él tampoco no, él pedía 1 o 2 horitas. Y para compartir acá, porque él siempre compartía acá en familia. Según María Gilma Piña, madre de Cindy, Edinson era un joven de 21 años, dispuesto a todo con su hija. Y eso lo demostró durante los primeros años. Pues ellos ahí, cuando ella iba, pues él salía a prestar guardia al borde de la carretera, lo tenían, ellos dialogaban, de ahí se fueron enamorando, por la cual pues fue su primer novio, su primer amor, todo, pues ella se enamoró harto de él. Ya después él fue a la casa, pidió el permiso, en la cual ella me dijo, mami, yo lo quiero mucho, no me vaya a quitar la oportunidad de estar con el novio. Pues usted sabe que uno también se ha enamorado y es como tan imposible que lo alejen a uno de esa persona que uno quiere. Nosotros pues lo aceptamos por la manera de él de ser. Y pues ahí nosotros pues nos cayó muy bien el muchacho, lo que era amable, lo que él ha demostrado mucho amor por ella.
Cindy, ilusionada con ese primer amor, también estaba dispuesta a entregarlo todo. Con él iba a hacer la vida porque él le prometió muchas cosas. O sea, le metió, o sea, le hizo tantas promesas a ella y ella estaba ilusionada, era eso. Y en la manera que él se comportaba con él, con ella, que era tan cariñoso de que ella no, o sea, toda hora quería estar con él, compartir cada nadita con él. Cuando Cindy tenía 15 años, se fue de la casa a vivir con Edinson, al barrio Granja Comunitaria. Y rápidamente Cindy quedó en embarazo. Cuando la niña la tuvo a los 5 meses, que ella estaba feliz de la niña. Para 2017 nació el segundo hijo de la relación y para ese momento, en ese hogar, todo era felicidad. Aunque Edinson no estaba trabajando, se las arreglaban para mantener a sus hijos, con los pocos trabajos que ella conseguía. No, pues bien, ella contenta también porque era otro varoncito que ella decía, pues él decía, bueno, otro bebé ahí. Al año siguiente, Edinson y Cindy pensaban en construir una casa más grande para la familia. Y en 2018 tuvieron el tercer bebé, lo que alegró aún más a Cindy, quien seguía trabajando para salir adelante con su familia. La pareja ya llevaba 4 años de relación. Hasta allí, todo marchaba bien, pero algo comenzó a suceder. Para la familia y las autoridades era muy difícil entender cuál era el motivo de Edinson Dusan para asesinar a Cindy, la madre de sus hijos. Ya regresamos. La historia de amor entre Cindy Vanessa Piña Oyola y Edinson Dusan Rojas terminó en tragedia. El gran interrogante que tenían todos era por qué él acabó con la vida de su expareja, la madre de sus hijos, y de paso arruinó la suya. Las emociones son difíciles de manejar, y más aún en asuntos de amor y de pasión. De los celos y las inseguridades nacen reacciones y a veces impulsos incontrolables. Así termina esta investigación de Juan Carlos Villani, El último viaje. Para 2018, Edinson Dusan Rojas y Cindy Vanessa Piña Oyola vivían en esta casa del barrio Granjas Comunitarias en el norte de Neiva. El barrio que se volvió testigo de una historia de amor que crecía con el tiempo, al igual que la familia. Para ese momento ya tenían 3 hijos y 4 años de convivencia. El hogar soñado para Cindy. Aunque era una vida difícil por la pobreza, ella siempre trabajó duro para sostener a su familia. Siempre pues se trataban con mucho cariño, él siempre era mi princesa, mi reina, ella era mi amor por acá, mi amor por allí, pues. Pero esa felicidad comenzó a acabarse y esa relación llena de amor comenzó a cambiar. Ella decía que ella mantenía como aburrida porque él no hacía nada, el marido. Le dijo, él se tiró, fue al abandono. Estar en la casa las 24 horas, toda hora ir en la casa. Y ella era la que tenía que salir a trabajar, a buscar para la comida de ella y de él también, de los niños. Y todo le tocaba a ella en la casa. Cindy Vanessa se echó a su familia al hombro. Trabajaba en lo que le saliera, con tal de llevar la comida a su casa. Él decía que él pues no le salía trabajo. Él siempre decía, voy a buscar trabajo. Y no, era mentira porque él salía con los amigos a tomar o a jugar. Él siempre le llegaba a mi hermana que borracho, mareado, o sea, y decía que no encontraba trabajo.
La relación entre los dos se deterioró, pero Cindy, según su hermana, no quería tomar decisiones, sin intentar que todo mejorara, pero no fue así. Y un día, él la había cogido y la había amenazado a ella con un cuchillo, porque ella dijo, él me amenazó con un cuchillo, que ella porque había llegado tarde de trabajar y le ha dicho que ella estaba con otro. Según Andrea, además de los celos obsesivos de Edinson, la violencia no paró y por el contrario fue creciendo con el tiempo. Y varias veces, según ella, él la golpeó. Y por eso tomó una decisión. Pues ella ahí fue cuando se dejó con él. Dijo que le dijo a mi mamá y nos dijo a nosotros que ella no aguantaba más. Que ella no iba a aguantar más y que para que le diera una mala vida. A comienzos de 2019, Cindy decidió irse a buscar un mejor futuro y acordó dejar a sus 3 hijos con Edinson. Que él no quería que ella le fuera a quitar a los niños, porque él decía que él no quería que le quitara a los niños. Y ella aceptó, ella dijo, bueno, mientras tanto que yo me acomode, pues ya que me acomode, yo vengo por los niños. Él dijo sí. En fin, como ella quedó de que ella estaría mandándole a los niños. Y como él era una persona que no trabajaba, pues en fin, pues igual le daba de que ella se fuera porque ella siempre mantenía trabajando. Para marzo de 2019, Cindy viajó a Bogotá donde una familiar y consiguió trabajo en un cultivo de flores en el municipio del Rosal. Allí comenzó de cero y trabajó varios meses. Un día de abril de 2019, conoció por redes sociales a William Antonio Pacheco. Me mandó la solicitud, ahí hablamos, hasta que me mudé a Rosal y ella fue la que vino acá a Rosal. William, quien para ese momento tenía 25 años, asegura que desde la primera vez que vio a Cindy hubo atracción y a los pocos días comenzaron una relación. Ella me decía que en qué estaba trabajando, que en Flora, y que si la podía ayudar. Y yo le dije sí, la ayudé a meter a trabajar donde yo estaba. Según William, Cindy le contó que tenía 3 hijos y se había separado del padre de ellos. Y una vez al mes, ella viajaba a Neiva a visitarlos. Y poco a poco comenzaron a hacer planes. Ya teníamos planes juntos de montar el puesto de un restaurante o comida rápida. Yo que ella me iba a ayudar porque tenía una casa y un lote que lo iba a vender y íbamos a salir adelante. Relata William que Cindy le contó a su familia que se habían conocido y quería darse una segunda oportunidad. Y entre los planes también estaba tener un hijo. A los 6 meses de relación, Cindy quedó embarazada. Me decía que si salía niño, que si le podíamos colocar el nombre mío y si salía niña el nombre de ella. Un día, el 29 de marzo de 2020, cuando Cindy tenía 3 meses de embarazo, decidió viajar a Neiva a visitar a sus hijos y a llevarles un mercado. Cindy Vanessa había llegado a hospedarse en la casa de su amiga Julie Castañeda y al día siguiente fue a visitar a sus hijos. Les llevó un mercado y vio a su expareja Edinson Dusan, quien le dijo que se podía quedar en la casa. Sin embargo, Cindy no se quedó. Ella reclamó una plata de Familia Generación, compró unos yogures, unas cosas para llevarle a los niños y les llevó a los niños. El 31 de marzo de 2020, Cindy regresó a visitar a sus hijos a esta casa del barrio Granja Comunitaria. Pasaron las horas y William esperaba una llamada de Cindy para saber cómo estaba, pero eso no ocurrió. Su amiga Julie también la llamó varias veces, pero no contestaba el teléfono y todos se preguntaban qué le habría pasado.
Y así fue como Julie Castañeda, el 31 de marzo de 2020, decidió llamar a la policía para reportar la desaparición de su amiga Cindy. Yo le dije a la policía que lo que pasa es que yo tenía una sospecha de que le había pasado algo a una amiga mía. Y contar que Edinson Duzán Rojas, su expareja, había estado durante horas, sospechosamente, cavando un hueco. Ese día un policía se entró para adentro, el otro se arrimó al hueco. Cuando salieron fue el policía con él en la mano, cogido así el brazo y se lo llevó ahí para abajo. O sea, ¿lo detuvieron ese día? Lo detuvieron, sí, porque él ahí adentro, él dijo que sí, que la había matado. Él le dijo al policía. Cindy Vanessa había sido asesinada por Edinson Duzán, quien ese mismo día confesó el crimen a la policía. Finalmente termina contando lo que realmente había cometido, la conducta que había realizado y pues que había cegado la vida de esta mujer. 3 días después de no saber nada de Cindy, el 3 de abril de 2020, William relata que recibió una llamada y ese se convirtió en el peor día de su vida. 3 de la mañana me llamó la mamá y me dice que porque la había dejado ir, pero la verdad yo tampoco le creía. Y yo le dije, no, si ella se fue con la mentalidad de limpiar el lote y venderlo y la casa. Pero me dijo que sí, que era verdad que la habían matado. Duro, yo lloraba día y noche. La verdad no quería ni hacer nada, quería irme para mi casa y no seguir. Pero las palabras que ella me dijo, que saliera adelante, que yo era una persona muy berraca, que iba a salir adelante. William no pudo viajar a Neiva porque no logró conseguir el permiso en su trabajo, pero se comunicó con la familia de Cindy y allí supo cómo había sido asesinada. Además le contaron que Edinson Duzán Rojas había sido capturado y había confesado el crimen. Algo injusto, ¿no? Que la verdad ese man debe de pagar. Siento un vacío tan grande. Sí. Para mí fue una linda persona. El nombre de ella lo llevó tatuado. Ella me lo hizo tatuar. Y ahí nadie lo va a borrar. Edinson Duzán Rojas, varios días después de su captura, llegó a un preacuerdo con la fiscalía para evitar ir a juicio. Pero ¿por qué había decidido asesinar a Cindy Vanessa Piña Oyola? Según su familia, Edinson estaba resentido porque ella en marzo de 2019 había decidido dejarlo por los malos tratos y porque no hacía nada para mantener a la familia. Pero además, cuando ella llegó a Neiva a visitar a sus hijos, se enteró que ella tenía otra relación y eso desató su ira. El muchacho fue porque no aceptó seguro que ella lo dejara a él. Y que él, o sea, seguro la quería tener era ahí y no había aceptado que ella había hecho la vida con él y como que él se enteró ese mismo día. Cuando ella llegó se enteró que ella estaba en embarazo. Para las autoridades, Edinson Duzán había planeado el crimen y había cavado un hueco para enterrarla si ella no decidía volver con él. Según el intendente Escobar, que fue la primera persona que habló con Edinson el día que fue hallado el cuerpo de Cindy, lo que nos manifestó inicialmente era una situación de que no estaba de acuerdo a que saliera y ella pues quería salir con sus amistades y no quería volver como a retornar a esa relación que tenía con él. Según la fiscalía, Edinson Duzán Rojas tenía un perfil totalmente opuesto al de una persona de problemas. Que él nunca se tuvo razón de que fuera agresivo, porque siempre mostró una cara a todos sus vecinos como de un buen ciudadano. Sin embargo, según la familia de Cindy Vanessa, cuando ella convivía con Edinson,
Fue víctima de agresiones y maltrato físico, pero nunca lo denunció, y por eso las autoridades no tenían forma de saber que él sería capaz de cometer el atroz crimen. Según la familia de Cindy Vanessa, ella no se tomó en serio el extraño comportamiento de Edinson cuando le anunció que la iba a matar y la iba a enterrar en un hueco que él estaba haciendo cuando ella fue a visitar a sus hijos. Luego de la captura de Edinson Dusan y del preacuerdo con la fiscalía, el 26 de agosto de 2020 fue condenado a 34 años y 7 meses de prisión por el delito de feminicidio agravado y hoy permanece en la cárcel Las Heliconias de Florencia, Caquetá. La madre de Cindy cree que la condena pudo haber sido mayor, porque además de matar a su hija, le quitó la vida al bebé de 3 meses que ella llevaba en su vientre. Son poquitos años para lo que él ha hecho y no fue una vida, fueron 2. Acabó con la vida de mi hija, acabó con la vida de un ser inocente que ni siquiera había ofendido a nadie aún con la presencia. Y William asegura que se quedó esperando el regalo que Cindy le había prometido. Me dio duro porque era una persona que me decía que me iba a dar el niño, que era un varón que yo más quería. Solicitamos una entrevista para hablar con él y saber por qué le había quitado la vida a su expareja y dejó huérfanos a sus 3 hijos, y aceptó. Pero al momento de realizarla... Buenos días. Buenos días, señor Edinson. Sí, señor. ¿Cómo está? Mucho gusto, Juan Carlos Villani. Juan Carlos, para solicitarle que yo no quiero dar la entrevista. Queremos simplemente escuchar su versión de los hechos. Cuéntenos y ya, y terminamos. No, que no voy a hablar. ¿Y eso por qué? ¿Por qué se arrepintió? ¿Qué pasó? Gracias. Don Edinson. Luego de haber aceptado contar su versión de lo ocurrido, Edinson Dusan Rojas se negó. Un año y medio ha transcurrido desde la muerte de Cindy Vanessa. No pensó, y de pensar de los hijos de él, dejar que esos 3 niños huérfanos, que supiera, o sea, él supiera lo mucho que, o sea, los niños extrañan a la mamá, porque los niños cada... extraño a mi mamita, ¿dónde está mi mamita? Para William, ella siempre será recordada como una mujer trabajadora, con quien tuvo un romance corto, pero para él era la mujer con quien había decidido hacer su vida. A mí me da duro porque la verdad quería salir adelante con ella, pero igual como ella me dio las palabras que yo podía salir adelante, que gracias por su palabra y las palabras que ella me dijo, ahí estoy saliendo adelante. La mamá de Cindy Vanessa hoy tiene la custodia de los 3 niños. Ella y su hermana regresan al cementerio cada mes para saludarla, dedicarle canciones y leerle algunas cartas. Que decir fue que la amaba mucho, mucho, mucho. Nunca le llegué, o sea, nosotros nos brindábamos ese cariño, sí, pero nunca nos llegamos a decirle, la amo, la quiero tanto, gracias por todo el tiempo que ha estado conmigo. Siempre estará en mi corazón y cada segundo estará en mis pensamientos, que la extraño mucho y que cuánto daría por estar en el lugar de ella, que fuera yo la que estuviera ahí y no ella.